Nos piden resolver esta ecuación diferencial, y segunda derivada más 5y' más 6y igual a la función f de t, con las condiciones iniciales que y en 0 es 2, y' en 0 es 0, sabiendo que f de t es menos 2 si está entre 0 a 2, t menos 4 si está entre 2 y 6, y 2 si t es mayor o igual a 6, ¿no? Entonces, en ese entendido, nuestra función f de t es una función continua por tramos. En este tipo de ecuaciones diferenciales, aplicamos transformada de Laplace. Transformada de Laplace de la segunda derivada. S cuadrado y de s menos s y en 0 menos y' en 0 más 5 veces transformada de Laplace de la primera derivada. S y de s menos y en 0 más 6 veces transformada de y, que es y de s, igual a la transformada de f de t, que va a ser f de s. Y en 0 vale 2, y' en 0, 0. Y en 0 vale 2. Vamos a factorizar y de s. Entonces vamos a tener s cuadrado más 5s más 6 por y de s igual menos 2s va a pasar con más 2s, menos 10 va a pasar con más 10, más f de s. Entonces, despejando, y de s va a ser igual 2s más 10 entre s cuadrado más 5s más 6 más f de s entre s cuadrado más 5s más 6, ¿no? Esto que está multiplicando va a pasar a dividir. De esa manera, ya tenemos y de s, ¿no? Esto se puede factorizar, ¿no? Y de s es, puedo factorizar 2, s más 5, y este es el producto de s más 2 por s más 3, más f de s, s más 2 por s más 3. Bien. Necesitamos ahora encontrar la transformada de Laplace de f de t, que es f de s. Entonces, por un momento esto vamos a llamar alfa y vamos a decir f de t, vamos a graficar para encontrar los puntos posibles en los cuales se puede dar la discontinuidad o en los cuales se verifica la continuidad. 0, 2, 6. Cuando t vale de 0 a 2, incluido 0, la función vale menos 2. Entonces estamos aquí, ¿no? Menos 2. Cuando está entre 2 y 6 vale esta recta. Si evaluamos en t igual a 2, 2 menos 4 es menos 2, continua. Y cuando t vale 6, 6 menos 4 es 2. Entonces una recta. Y para t mayor o igual a 6, vale 2 positivo. Hasta el infinito. Eso ya es. Y esto es hasta el infinito. Menos 2, t menos 4, 2. Hemos dicho que toda función continua por tramos puede expresarse
como la sumatoria de phi de t menos t sub i por mu de t menos t sub i. En donde t sub i son los puntos donde existe discontinuidad, en este caso 2 y 6. Veamos. Para poder hallar las expresiones, vamos a partir de algo bastante práctico. Sabemos que Laplace es a partir de 0, o sea que esto no nos interesa. Ahora, aquí tengo menos 2. Menos 2. Menos 2, obviamente, mu de t, ¿no? ¿Por qué? Porque es una función paso unitario que va hasta el infinito. Pero a menos 2 mu de t le tengo que sumar a partir de 2 una función phi de t para que se transforme en la segunda, que es t menos 4, phi sub 1. Sabemos que mu de t es 1 a partir de 0. Entonces esto al final es 1. Phi sub 1 de t. Phi sub 1 de t va a ser igual a t, y este menos va a pasar con más 2. Menos 4 más 2, t menos 2. Esto es válido a partir de 2, es decir, t menos 2 por mu de t menos 2. Mu de t menos 2 antes de 2 es 0, o sea que nos va a seguir dando menos 2. Y después de 2 es 1, vale esta recta. Ya tengo esta y esta. A la recta que es t menos 4, le tengo que sumar una segunda función phi sub 2 de t para que a partir de 6 se transforme en 2. Entonces el phi sub 2 de t es menos t más 6. O lo que es lo mismo, menos t menos 6. Y esto es válido a partir de donde hemos dicho, a partir de 6. Mu de t menos 6. Entonces, f de t es menos 2 veces mu de t más t menos 2 mu de t menos 2 menos t menos 6 mu de t menos 6. Aquí tenemos que aplicar Laplace. Y precisamente utilizamos el segundo teorema de desplazamiento, ¿no? La transformada de Laplace de f de t menos a por mu de t menos a es e a la menos as f de s, donde f de s es la transformada de f de t sin el a. Aplicamos entonces la transformada de f de t, f de s. Menos 2 es constante. Transformada de mu de t es 1 sobre s. Como el desfase es 0, e a la menos 0s es 1, o sea que no afecta nada. Más mu de t menos 2, si hay mu de t menos 2, hay e a la menos 2s. La transformada de t es 1 sobre s al cuadrado. Menos mu de t menos 6, e a la menos 6s. Y la transformada de t, que es 1 sobre s al cuadrado. Entonces, esto es f de s.
eso reemplazamos en alfa, que era nuestra ecuación que nos permitía hallar y de s. Vamos a reemplazar entonces. Y de s es 2 por s más 5 entre s más 2 por s más 3 más 1 entre s más 2 por s más 3 que multiplica a f de s menos 2 sobre s más e a la menos 2s sobre s cuadrado y menos e a la menos 6s sobre s cuadrado. Ya con eso, ahora sí podemos encontrar la antitransformada. Previamente podemos decir lo siguiente, ¿no? Y de s es 2 s más 5, dice, ¿no? Entonces, s más 2, o podemos decir 3, ¿no? Ya que 2 por 3 es 6, más 4, en este caso más 2 sería, ¿no? Entre s más 2 por s más 3 menos 2 sobre s, s más 2, s más 3. Y estos dos en uno solo. E a la menos 2s menos e a la menos 6s entre s cuadrado, s más 2, s más 3. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener lo siguiente, ¿no? 2s más 3 entre s más 2, s más 3 se va a simplificar 2 sobre s más 2, ¿no? Porque se va a simplificar s. Estamos distribuyendo más 4 sobre s más 2, s más 3. Y podemos multiplicar por, aquí, multiplicar por s, dividir por s, para hacer como un denominador con este, que sería menos 2, ¿no? Y más e a la menos 2s menos e a la menos 6s entre s cuadrado, s más 2, s más 3. Ahora sí podríamos hacer fracciones parciales. De hecho, este término ya tiene antitransformada de Laplace de forma rápida. Tenemos que hacer aquí y aquí. Vamos a llamar esto operación auxiliar 1 y a esto operación auxiliar 2. Operación auxiliar 1. Todo esto es A sobre S más B entre S más 2 y más C entre S más 3. O sea que vamos a tener A por S más 2 por S más 3 más B por S, S más 3 más C por S, S más 2 y eso es igual a 4S menos 2. Coeficientes de S cuadrado. A más B más C igual al coeficiente de S cuadrado aquí, que es para S. 5A más 3B más 2C igual al coeficiente de S, que es 4. E independientes, 6A. Aquí no hay independiente, aquí tampoco. Igual al independiente, que es menos 2. Entonces, de aquí a es menos 2/6, que sería menos 1/3, ¿no? Y
tendríamos que encontrar el valor de B y de C. Para encontrar esos otros valores, podemos resolver el sistema de ecuaciones asociado, ¿no? Entonces, como hemos dicho, A menos 1/3. B vale 5. Y C es menos 14/3. Ya tendríamos entonces nuestras constantes para la antitransformada. Exactamente igual para este término. Por lo tanto, para ese otro vamos a tener. Y nos vamos a olvidar del numerador, puesto que solamente tiene e a la menos 2s y e a la menos 6s. Entonces vamos a decir, para la operación auxiliar 2, a sobre s cuadrado, b sobre s, c entre s más 2 y d entre s más 3. A por s más 2 por s más 3. B por s, s más 2, s más 3. C por s cuadrado, s más 3. D por s cuadrado, s más 2. ¿Y a cuánto va a estar igualado este numerador? Para e a la menos 2s, 1. Para e a la menos 6s, menos 1. Entonces yo puedo decir 1 y aquí va a cambiar de signo simplemente. Por lo tanto, vamos a tener primero coeficientes de s cubo. ¿Vale? Aquí no hay nada. S cuadrado por s es s cubo, b. Más c más d. Igual a 0, puesto que no hay s cubo. S cuadrado. A. Aquí. 2s, 3s, 5. 5b, porque s por s es s cuadrado. 3c. 2d igual al coeficiente de s cuadrado, que es 0. S. Aquí, obviamente, es 2 más 3, 5a. Estamos hablando de S. 3 por 2, 6, 6b por S. Estamos hablando de S. Aquí no hay, aquí tampoco, igual a 0. Y el término independiente, 6a, aquí no hay independiente, igual a 1. Y vamos a encontrar las soluciones de ese sistema, ¿no? Entonces vamos a tener, aquí tenemos 4 ecuaciones, 4 incógnitas. 0, 1, 1, 1. Ampliado obviamente a 0. Luego tenemos 1, 5, 3, 2, ampliado a 0. 5, 6, 0, 0, ampliado a 0 también. Y el otro es 6, 0, 0, 0, ampliado a 1. Y vamos a tener A vale 1/6. B vale menos 5/36. C vale 1/4. Y D vale menos 1/b. Ya tenemos. Ahora vamos a proceder a reemplazar. Vamos a tener que hacer algo que es un poco larguito, pero nos va a permitir encontrar toda la función. Entonces esto lo voy a borrar, por favor. Hasta ahí. Vamos a ver.
y de S es 2 sobre S más 2. Esto básicamente era esto. Menos 1/3 de 1 sobre S. Más 5 sobre S más 2. Menos 14/3 de 1 sobre S más 3. ¿Qué era esto? Ahora aquí. A, 1/6. 1/6 sobre S cuadrado. B, menos 5/36 sobre S. C, 1 sobre 4 veces S más 2. Y D, menos 1 sobre 9 veces S más 3. Este está ¿por qué? Por E a la menos 2S. Menos exactamente lo mismo. 1 sobre 6 veces S cuadrado. Menos 5 sobre 36S. Más 1 sobre 4 veces S más 2. Menos 1 sobre 9 veces S más 3. Pero esto es por E a la menos 6S. Bien. Ahora vamos a manejar para estos términos la transformada de Laplace en sentido inverso, pero del segundo teorema de desplazamiento. Esto ya no necesitamos. Vamos a hacer algo. Aquí específicamente voy a decir y voy a recordar. El segundo teorema de desplazamiento dice: la transformada de Laplace de f de t menos a, mu de t menos a, es e a la menos as f de s, si f de t se ha transformado en f de s. Entonces, en sentido inverso, quiere decir que si tengo e a la menos as, cuando a ti transforme va a haber mu de t menos a. Entonces hay e a la menos 2s, hay mu de t menos 2. E a la menos 6s, mu de t menos 6. Esto antitransforma, ¿no? F de s se antitransforma en f de t. Pero para reemplazarlo le desfaso en a, t menos a, t menos 2, t menos 6. Entonces aplicamos nuestra antitransformada inversa. Ahora hay que ser honestos, ¿no? Aquí vamos a tener este con este son semejantes, ¿no? Y de t, 2 más 5, 7. La antitransformada de 1 sobre s más 2, e a la menos 2t. Menos 14/3. La antitransformada de 1 sobre s más 3, e a la menos 3t. Y menos 1/3. La antitransformada de 1 sobre s es 1. Todos estos tienen que empezar en 0. Voy a multiplicarlos por mu de t, para que a partir de 0 valga 1. Aquí, más todo esto por mu de t menos 2. En lugar, y aquí antitransformamos. 1 sobre s cuadrado, t. 1 sobre s, 1. 1 sobre s más 2, e a la menos 2t. 1 sobre s más 3, e a la menos 3t. Pero en lugar de t, reemplazo t menos 2. Entonces vamos a tener 1/6 de t menos 2. Menos 5/36. Más 1/4 de e a la menos 2 veces t menos 2. Menos 1/9 de e a la menos 3 veces t menos 2. Todo por mu de t menos 2. Menos, lo voy a hacer aquí por favor, menos
un sexto, y ahora en lugar de t menos 6, t menos 6, menos 5/36, más un cuarto de e a la menos 2 veces t menos 6, menos un noveno de e a la menos 3 veces t menos 6, todo por mu de t menos 6. Esta es la solución de nuestra ecuación diferencial. Esa es la solución entonces de nuestra ecuación diferencial planteada, ¿no? Entonces, cuando tengo funciones generalizadas, debo de tener cuidado del segundo teorema de desplazamiento que nos permite, ¿no?, manejar los términos cuando tenemos e a la menos as. Veamos. Transformada de Laplace para funciones periódicas. Una función f de t es periódica con periodo t mayúscula si verifica que f de t es igual a f de t menos t, ¿no?, o de t más t, cualquier, no hay problema. Básicamente, entonces, ¿lo que quiere decir? Que si, por ejemplo, tengo una función con periodo t, esta se va repitiendo con el mismo periodo, ¿no?, la misma función todo el tiempo. Obviamente, en el primer tramo de 0 a t, esta función tiene un cierto valor, ¿no? Luego va yendo desfasándose dependiendo, obviamente, de la expresión de f de t. La transformada de Laplace de la función f de t es la integral de 0 hasta el periodo de e a la menos st, f de t, diferencial de t, entre 1 menos e a la menos s por el periodo. T es el periodo de la función. ¿No? Ahora hay que recordar que en todas las antitransformadas que nosotros hemos visto, precisamente no figuraba en ningún instante que en el denominador exista una función de tipo exponencial con S, ¿no? Entonces, para antitransformar, utilizamos un artificio de cocientes notables, ¿no? Y ese artificio de cocientes notables nos dice que, ¿no?, 1 entre 1 menos x es la sumatoria desde igual a 0 hasta el infinito de x a la i, ¿no? Es decir, esto es 1 más x cuadrado más x cubo y así sucesivamente. En ese entendido, 1 entre 1 e a la menos st va a ser sumatoria
podemos colocar desde n igual a 0 hasta el infinito, de e a la menos st a la n. Y esto es la sumatoria desde 0 hasta el infinito de e a la menos nst, o lo que sería nts. Y sabemos que la presencia en el numerador de e a la menos as implica que está aplicándose el segundo teorema de desplazamiento. Lo que obviamente se puede dar en varias de las aplicaciones. ¿Dónde se tienen este tipo de aplicaciones? Generalmente, las funciones que son continuas se presentan en varias aplicaciones de ingeniería electrónica, ¿no? Porque las funciones ahí son continuas con un cierto periodo, ¿no? Esas aplicaciones generalmente se pueden dar. Vamos a ver algunos ejemplos en términos de esa estructura. Este ejemplo. Nos piden resolver, ¿sí?, la ecuación diferencial. Y segunda menos 4y igual a f de t. Y en 0, que vale 0. Y' en 0, que vale 1. Y f de t viene dada por la siguiente gráfica. 0, pi, 2pi, 4pi, 6pi. En pi, el valor máximo quiere decir que es 2. Y luego es periódica, ¿sí? No nos preocupamos mucho. Aplicamos transformada de Laplace. Transformada de la segunda derivada, s cuadrado s de s, menos s y en 0, menos y' en 0. Menos 4, transformada de y, que es y de s, igual a la transformada de f de t, que es f de s. Y en 0 dice que vale 0. Y' en 0, 1. S cuadrado menos 4 por y de s igual a 1 más f de s. Por lo tanto, y de s es 1 entre s cuadrado menos 4 más f de s entre s cuadrado menos 4. Vamos a llamar esto alfa y vamos a trabajar. La función f de t es periódica y su periodo es 2pi, ¿no? Cada 2pi se va repitiendo la misma función. Tenemos que averiguar a qué es igual en el primer periodo, porque esto, perdón, aquí nos dice que esta es una onda senoidal. Esta es una onda senoidal. Es decir, en el primer periodo
es una onda senoidal que en 0 vale 0, en 2pi vale 0 y que en pi vale su amplitud máxima, que sería 2. F de t, como tiene amplitud 2, multiplicamos la función por 2, ¿no? Porque sabemos que la función trigonométrica seno tiene como valor máximo 1, ¿no? Cuando el ángulo es 90 grados, ¿no? Entonces, aquí veamos. Cuando es 0 vale 0, dice. Y cuando es 2pi también vale 0. Sabemos que el seno normal, ¿no?, tiene en pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi, en 0 valen 0. Y que en pi medios vale 1, ¿no? Es decir, el seno normal, si nos damos cuenta, voy a hacer una pequeña gráfica del seno, ¿no? 0, pi medios, pi. En el primer periodo es así, ¿no? Solamente que ahora esto se está amplificando, se está alargando. Estamos haciendo que sea la mitad. Entonces, si nos damos cuenta, esto es seno de t medios, ¿no? Verifiquemos, ¿no? ¿Cuánto es 0? Si reemplazo 0, 0 entre 2 es 0. Seno de 0, 0. Perfecto. 2pi. 2pi medios. Eso es pi. Seno de pi, 0. Perfecto. Si reemplazo pi. Pi medios. Seno de pi medios, 1. 1 por 2, 2. Exacto. Ya tenemos la función que es 2 veces seno de t medios. Entonces vamos a decir, f de s es la integral de 0 al periodo 2pi de e a la menos st 2 veces seno de t medios diferencial de t entre 1 menos e a la menos el periodo por s, 2pi s. Ahora tenemos que calcular esta integral nada más. Haremos una operación auxiliar que nos va a permitir calcular esa integral. La operación auxiliar dice que esto es igual a 2 veces la integral, desde 2 sale fuera, de 0 a 2pi, e a la menos st, seno de t medios, diferencial de t, ¿no? Pero esta integral es conocida, ¿no? Sabemos que hay una tabla que nos dice la integral de e a la menos, de e a la at por f de t, ¿no? Pero podemos decir e a la menos st diferencial de t es diferencial de b, integrando b es e a la menos st sobre menos s. Seno de t medios, u, diferencial de u es derivada del seno, que es coseno. Coseno de t medios por 1 medio, diferencial de t. Entonces nuestra operación auxiliar es 2 veces u por b menos e a la menos st sobre s por el seno de t medios, evaluado de 0 a 2pi, menos la integral de b de 0 a 2pi, e a la menos st sobre menos s, 1 medio del coseno de t medios diferencial de t. No olvidemos que el 2 está multiplicado. Si reemplazo 2pi, 2pi entre 2 es pi, seno de pi es 0. Si reemplazo 0, 0. O sea que esto, 0. Menos, con este menos, más. 2 con el 2 se va a simplificar y vamos a tener 1 sobre s.
la integral de 0 a 2pi de e a la menos st coseno de t medios diferencial de t, ¿no? Estamos con eso. 1 sobre s, y esto es u por b. E a la menos st sobre menos s por b, coseno de t medios, evaluado de 0 a 2pi, menos la integral de b por el diferencial de u, la derivada de coseno es menos seno. Con esto va a ser más seno de t medios por 2 diferencial de t, ¿no? Esto ya no consigo. Seguiremos. Operación auxiliar es 1 sobre s si reemplazo 2pi. 2pi entre 2 es pi. Coseno de pi es menos 1. Menos con este menos es más. Si reemplazo 2pi, entonces e a la menos 2pi s sobre s, ¿no? Menos. Si reemplazo coseno de 0 es 0, e a la 0 es, coseno de 0 es 1, e a la 0 es 1. Entonces nos va a quedar menos 1 sobre s, con este menos 1 sobre s, menos 1 sobre 2s. Voy a multiplicar por 2, dividir por 2, integral de 0 a 2pi de e a la menos st seno de t medios diferencial de t. Entonces, esta operación auxiliar es e a la menos 2pi s más 1 entre s cuadrado menos 1 sobre 4s, y esto es nuevamente la operación auxiliar. En este caso, 1 sobre 4s cuadrado, nuevamente nuestra operación auxiliar. Entonces, 1 más 1 sobre 4s cuadrado de la operación auxiliar es e a la menos 2pi s más 1 sobre s cuadrado. 4s cuadrado más 1 sobre 4s cuadrado de la operación auxiliar e a la menos 2pi s más 1 sobre s cuadrado. Y obviamente este con este se va a ir. Y nos va a quedar que la operación auxiliar es 1 más e a la menos 2pi s entre 4s cuadrado más 1. Ya tenemos. Por lo tanto, vamos a reemplazar. Reemplazando en alfa, y de s es 1 sobre s cuadrado menos 4. Voy a poner 2 al cuadrado. Más 1 sobre s cuadrado menos 4. Por f de s. F de s es nuestra integral, que es 1 más e a la menos 2pi s entre 4s cuadrado más 1, dividido entre 1 menos e a la menos 2pi s. Esto supone que tiene un 1. Para hacer extremos con extremos, medios con medios. Y de s va a ser igual. Aquí, para antitransformar, voy a multiplicar por 2, dividir por 2, s cuadrado menos 2 al cuadrado. Aquí vamos a tener e a la menos 2pi s más 1 sobre s cuadrado menos 4
por 4s cuadrado más 1. Y 1 entre, aquí lo pondremos, 1 entre 1 menos e a la menos 2 pies. Aquí vamos a aplicar el artificio. El artificio que hemos mencionado del cociente notable, ¿no? Ese artificio que nos va a permitir generar nuestra antitransformada. Entonces, y de s 2 sobre 2 veces s cuadrado menos 2 al cuadrado. Y esto, sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de e a la menos 2 pi s elevado a la n. Vamos a tenerlo aquí. Más sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de e a la menos 2 pi ns por e a la menos 2 pi s más 1 sobre s cuadrado menos 4 por 4s cuadrado más 1. Vamos a distribuir y de s 2 sobre 2 veces s al cuadrado menos 2 al cuadrado más sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito e a la menos 2 pi ns por e a la menos 2 pi s, s a la menos 2 pi n más 1 s entre s cuadrado menos 4, 4s cuadrado más 1. Y más sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de e a la menos 2 pi ns entre lo mismo, s cuadrado menos 4, 4s cuadrado más 1. Ahora vamos a hacer fracciones parciales, aquí y aquí, pero es la misma. Entonces vamos a decir, operación auxiliar, 1, porque estos son parte de la exponencial, s cuadrado menos 4, 4s cuadrado más 1. A s más b sobre s cuadrado menos 4. Estoy tomando como si fuera una de segundo grado, ¿no? Más cs más b sobre 4s cuadrado más 1. A s más b por 4s cuadrado más 1 más cs más b por s cuadrado menos 4 es igual a 1 en el numerador. Generemos coeficientes. De s cubo, 4a, ¿no? Más c igual a 0. Para s cuadrado, 4b más d igual a 0. Para s, a menos 4c igual a 0. E independientes. P menos 4d igual al independiente que es 1. Y resolvemos ese sistema de ecuaciones, de 4 ecuaciones por 4 incógnitas. Veamos. Tenemos un sistema simultáneo de 4 ecuaciones, 4 incógnitas. 4 para A, 0 para B, 1 para C, 0 para D y 0 independiente. 0 para A, 4 para B, 0 para C, 1 para D, 0 el independiente.
1 para A, 0 para B, menos 4 para C, 0 para D, 0 en independiente. 0 para A, 1 para B, 0 para C, menos 4 para D y el independiente que es 1. Y tenemos que A vale 0, B vale un 17, C vale 0 y D es menos 4 17. Ya tenemos los valores de las constantes y ya podemos decir, voy a borrar todo esto y esta parte. Bien. Antitransformando aquí, vamos a ver, lo expresaremos inicialmente. Y es 2 sobre 2 veces s al cuadrado menos 2 al cuadrado, más sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito. Ahora, precisamente, vamos a tener aquí 1 sobre s cuadrado menos 4, 4s cuadrado más 1 es esto. A, B, un 17avo de 1 sobre s cuadrado menos 4. Eso es 2 al cuadrado. Entonces, multiplico por 2, dividido por 2. Se vale 0d, menos 4 17avos de 1 sobre 4s cuadrado más 1. Voy a factorizar el 4, se va a simplificar. 1 sobre s cuadrado más 1 cuarto, 1 medio al cuadrado. Voy a multiplicar por 1 medio, dividir por 1 medio. ¿Por quién? Por e a la menos 2 pi n más 1 s. Más la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de exactamente lo mismo. Un 34avo de 2 sobre s cuadrado menos 2 al cuadrado menos 2 17avos de 1 medio sobre s cuadrado más 1 medio al cuadrado, pero por e a la menos 2 pi ns. Ahora, para antitransformar, vamos a aplicar el segundo teorema de desplazamiento. El segundo teorema del desplazamiento, nuevamente recordamos que la transformada de f de t menos a, mu de t menos a, e a la menos as f de s. Solamente que en este caso, estas sumatorias se quedan. A es 2 pi n más 1. A es 2 pi n. Bien. Antitransformemos. Apliquemos transformada inversa. Y de t. 1 medio. Y esto es el seno hiperbólico de 2t. Más sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito. Esto es un 34avo seno hiperbólico de 2 veces t. Pero como está como t menos, como está e a la menos as, hay t menos a. T menos 2 pi n más 1. Menos 2 17avos, y esto es seno de t medios. Seno de t menos 2 pi n más 1 medios. ¿Por quién es esto? Por mu de t menos 2 pi n más 1. Listo.
más, sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito. Exactamente lo mismo, pero solamente con 2 pi. Un 34avo del seno hiperbólico de 2 veces t menos 2 pi n, menos 2 17avos del seno de t menos 2 pi n sobre 2 mu de t menos 2 pi n. Esa es la solución de nuestra ecuación diferencial cuando f de t es una función periódica de periodo 2 veces pi.